Comenzamos a partir de este instante la cobertura en el análisis de lo que ha sido la segunda jornada de los alegatos bolivianos en el Tribunal Internacional de La Haya. Y lo vamos a hacer como ayer con el experto en temas internacionales, Andrés Guzmán Escovari, quien nos acompaña nuevamente en los estudios de Hora 23. Gracias, Andrés, por madrugar en las mañanas, ver los alegatos y estar a esta hora de la jornada ya algo tarde en Bolivisión. Sí, gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Es un poco cansador, pero realmente es algo que me gusta mucho. Y va a ser un periodo de sesiones en un proceso que difícilmente vamos a volver a observar, tanto bolivianos como chilenos, como el resto de la comunidad internacional. Sin duda, es algo histórico, es algo que obviamente, como lo dices, no se va a volver a repetir, y es algo que desde mi perspectiva yo lo estoy viendo en vivo, ¿no? Porque todo lo que he conocido de este tema, bueno, lo he conocido a través de los libros, pero ya esto lo estoy viendo por mis propios ojos, en tiempo real, si se quiere, y es aún más interesante, ¿no? Además, para un historiador como tú, tiene un doble valor el hecho de ser testigo de estos alegatos, y por lo tanto valdrá la pena el amanecer y el anochecer tan temprano o tan tarde. Sí, sin duda que sí. Muy bien, vamos ahora al análisis de lo que nos ha dejado la jornada de hoy. Ayer comentábamos en este mismo set que el enfoque de la argumentación boliviana a través de los abogados del equipo jurídico internacional no dejó de sustentar los principios de la demanda, pero incidió principalmente en la participación de Rodríguez Belcé en un enfoque emotivo, quizás para sensibilizar a los jueces y al público internacional. Ese matiz cambió respecto a hoy, donde hemos escuchado argumentaciones más vinculadas a los ejes conceptuales que ha manejado la delegación boliviana. Sí, claramente hoy ha sido más jurídica la explicación, se ha vinculado más los hechos a la parte jurídica, pero también se ha repetido, ¿no?, un poco el tema histórico. Se ha ido nuevamente a incidir en estos momentos en los que Chile de alguna manera se ha comprometido o ha prometido resolver el problema mediante una negociación. En otras palabras, los abogados bolivianos han repetido los argumentos, pero los han explicado de otra forma, ¿no? Han vuelto al argumento, pero le han dado otra perspectiva para realmente dejar claro, ¿no?, el fondo, que es esta obligación de negociar. Ahora, justamente los abogados del equipo jurídico nacional, que tiene un carácter por su composición internacional, hay varios representantes, abogados de otros países, ha incidido en una palabra y en un concepto: los innumerables compromisos a lo largo de más de 100 años por parte de Chile para considerar otorgar una salida propia, útil y soberana al Océano Pacífico. ¿Sigue siendo este el eje de la argumentación boliviana desde el punto de vista jurídico? Sí, y de hecho es una fortaleza que tiene nuestra argumentación, la abundante prueba que tiene Bolivia para demostrar que existe esta obligación, ¿no? Porque no es una sola vez que Chile se ha comprometido, sino son muchísimas veces, y además son de muchas formas, ¿no? Y eso es lo interesante, porque no solo son acuerdos bilaterales, sino también son actos unilaterales y práctica diplomática que van en la misma línea, ¿no? Que todo se suma para demostrar que Chile actuó y se manifestó positivamente para resolver este problema mediante una negociación, y nunca cumplió, ¿no? Y por tanto ahora es su deber, corresponde que Chile cumpla esta obligación que ha asumido a lo largo de más de un siglo. Ahora, a propósito de esta enumeración de compromisos chilenos que ha realizado la delegación jurídica boliviana, se han escuchado argumentos de la parte chilena y también de comentaristas en la televisión, en los periódicos y en los medios chilenos respecto a que estos compromisos tendrían caducidad, es decir, que no tendrían una vigencia permanente en el tiempo, que es uno de los argumentos chilenos. Sí. ¿Tiene algo de sustento esta perspectiva en el plano jurídico que van a considerar los jueces de La Haya? Es justamente lo que Bolivia explicó hoy, ¿no? A través del abogado Matías Fortó, se explicó que justamente la obligación de negociar este concepto no se extingue en el tiempo, ¿no? Es continuo y sobrepasa las interrupciones que ha habido en las negociaciones, porque justamente uno de los argumentos que utilizó Chile es decir que
en la negociación de Charaña, Bolivia interrumpió las negociaciones, según ellos, al haber roto relaciones diplomáticas en 1978. Entonces, según Chile, ahí se cortó todo y ya no hay más obligación, porque es Bolivia el que, digamos que patea el tablero. Pero, según explicaba hoy Matías Fortó, en realidad esto es continuo, no se extingue a pesar de que haya habido una interrupción, y de hecho esa interrupción se produjo porque Chile fue el que rechazó tiempo antes la propuesta que había hecho el Perú. Pero bueno, el tema es que la obligación permanece, continúa en el tiempo, y las negociaciones que hubo en los años 86 y 87 demuestran que todavía estaba viva la negociación, la obligación de negociar, porque Chile aceptó volver a la mesa de las negociaciones y volver a asumir ciertas responsabilidades en cuanto a alcanzar un acuerdo, ¿no? Por eso volvió a negociar, y lo hizo en 1986-87, y luego el año 2000 aceptó adoptar una agenda sin exclusiones, y el año 2006 una agenda de 13 puntos. Entonces, todo sobre el tema marítimo, ¿no? Sobre este tema que estamos hablando. Entonces, no se interrumpe esto, ¿no? Continúa y cada cierto tiempo reflota. Entonces existe la obligación, y es casi un hecho, ¿no? De que en el futuro, si es que Bolivia no habría demandado a Chile, seguramente Chile nos iba a ofrecer nuevamente, iba a negociar, pero no con la verdadera intención de resolver el tema, ¿no? Sino por distraer o tal vez dilatar un poco las cosas. Hemos hablado de algunos comentarios que han surgido en algunos medios chilenos. Veamos en los tweets del día otras repercusiones, una de ellas vinculada a un análisis de un periódico boliviano. Vamos a la característica que identifica a este sector. En los tweets del día destacamos, por ejemplo, uno de El Deber, el periódico de Santa Cruz, que dice: el senador chileno Jorge Pizarro, en declaración a CNN Chile, sostuvo que no se cierra a la posibilidad de realizar un intercambio territorial con soberanía, siempre que no signifique una imposición de nadie sobre nadie. La palabra de un senador chileno rescatada en ese tuit de El Deber. Vemos ahora el segundo que mencionamos. Se trata de uno del Ministerio de Justicia boliviano, que dice lo siguiente: en una primera instancia, la Corte Internacional de Justicia dijo a Chile que el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico no es un tema ni regido ni resuelto por el Tratado de 1904. Chile se vio en una encrucijada y hoy Bolivia se lució con la verdad y contundencia de sus argumentos. Andrés, a propósito de lo que mencionaba el senador chileno Jorge Pizarro a la cadena CNN, quizás sea evidente que en ese país vecino se ha roto un poco la unidad que había respecto a la política marítima y a las acciones respecto a Bolivia, reiterando la palabra, porque ya se comienza a hablar incluso no solo de posiciones diferentes que antes tenían un tono unísono, sino de posibles arreglos que están todavía en una etapa distante. Sí, de hecho siempre ha habido voces que apoyan a Bolivia dentro de Chile, ¿no? Y siempre han habido estas posturas un poco más conciliadoras, más comprensivas con la causa boliviana. Y ahora que hay una presión fuerte, porque han sido 2 días duros en los que Bolivia ha acusado a Chile de haber incumplido sus promesas y sus compromisos, entonces es un tanto natural, ¿no? que los chilenos ya ante esa presión empiezan a pensar, bueno, ya resolvamos, empezaremos a pensar cómo, ¿no? Y es una postura que se suma, esto de ofrecer un canje, a la otra que ya hizo el otro senador chileno, Guillier, y además un candidato que también habló de esto, ¿no? Meo. Y bueno, cada cierto tiempo salen, ¿no? Estas posturas, manifestaciones que efectivamente van en contra de la línea oficial, pero que muestran que hay una cierta apertura, pero también la hay en la línea oficial, porque hemos visto que el canciller
de Chile, y lo ha dicho también el presidente de Chile, es que según ellos Chile siempre ha estado dispuesto a dialogar, ¿no? Ahora, cuando el mismo gobierno de Piñera no estaba dispuesto a dialogar en el 2010. Pero bueno, ahora según ellos siempre han estado dispuestos a dialogar, y esto muestra que hay una cierta apertura, ¿no? Cierta manera de entender lo que va a venir, para también un poco contener el impacto de lo que puede ser una derrota, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos estado dispuestos a negociar o a dialogar, y vamos a dialogar, entre comillas, con Bolivia, lo que se necesite. No estamos dispuestos a escuchar, y tenemos una política comprensiva, ¿no? Cuando sabemos que no ha sido así, pero digo, ¿no? Así es una forma de prepararse para lo que puede ser un fallo desfavorable a sus intereses. E incluso un psicólogo podría decir, ni tú ni yo somos de esa especialidad, que parece estar instalándose en el subconsciente chileno la necesidad abierta de un arreglo con una salida soberana al Océano Pacífico. ¿Podría interpretarlo alguien de esa profesión así? Claro, sí, sin duda. Eso es así, y de hecho yo comentaba estos temas con un psicólogo, de verdad, y él me decía, además, todo este periodo tan tenso que ha habido, en lo que hemos visto muchos ataques y una agresividad en los discursos, genera cierto hastío, ¿no? De parte de los chilenos, porque ya dicen, ya basta, ¿no? Ya no, bueno, obviamente no es quizás la mayoría la que piensa así, pero en ciertos ámbitos hay eso, ¿no? De pensar, no queremos que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, nos entenderemos nomás, evitaremos que esto suceda nuevamente y resolvamos. Ahora también llamó la atención, aparte de los alegatos y de la fundamentación jurídica boliviana, las declaraciones de uno de los abogados del equipo internacional boliviano, el español Ramiro Brotons, quien dijo que Chile debería tener presidentes como González Videla, un presidente de los años 40 con una postura favorable a una solución a la demanda marítima boliviana, pero con un peso político a sus espaldas complicado. Fue el que proscribió al Partido Comunista, el que rompió relaciones con la Unión Soviética y los países del bloque oriental, y el que incluso obligó en los hechos a que Pablo Neruda abandone Chile por la persecución contra militantes del Partido Comunista. ¿Ha sido una buena referencia o ha sido un gafe de nuestro equipo? Bueno, desde el punto de vista de la ideología de izquierda quizás no ha sido lo mejor, pero efectivamente, bueno, González Videla estuvo gobernando en un tiempo de Guerra Fría, que obviamente era muy diferente a lo que vivimos hoy, y había pues que definirse, ¿no? De un lado o del otro, y bueno, tuvo una postura muy clara en ese sentido González Videla, y respecto al tema con Bolivia, fue muy comprensivo, efectivamente, llevó adelante las negociaciones de 1950 e hizo ciertas declaraciones que hoy día son la base de nuestra demanda, ¿no? Que están ahí como parte de los actos unilaterales de Chile. Entonces, bueno, si tuviésemos a un González Videla enfrente, sin duda que la cosa sería diferente, ¿no? Y bueno, Brotons alzó la voz y un poco se molestó por la impertinencia de los periodistas. Esa es una buena definición sobre los periodistas chilenos. Sí, porque si uno ve el video, efectivamente lo acosan, ¿no? Y lo atosigan con sus preguntas, y además, bueno, de una manera un tanto maleducada, yo diría. Entonces, bueno, Brotons reacciona airadamente, pero bueno, creo que también correspondía un poco alzar la voz en ese momento. Y en política o legislación internacional, me imagino que los compromisos de los estados o de los presidentes son los válidos independientemente de la posición política interna que tengan. Claramente. De hecho, eso es lo que estamos reclamando. Las manifestaciones que hacen presidentes, cancilleres o representantes autorizados generan efectos jurídicos, ¿no? Y es eso lo que Bolivia está reclamando hoy, porque hay muchísimas manifestaciones, y vaya que las hay, lo han demostrado nuestros abogados, en ese sentido, ¿no? En esa línea en la que Chile manifiesta que es importante, que es necesario resolver este problema a través de una negociación.
Por último, dos preguntas más, Andrés. La primera, ha habido una etapa de crispación entre Bolivia y Chile, como era natural, aunque quizás más de lo esperado en estos 2 días. Mañana hay una jornada de receso y luego comienzan 2 jornadas con la argumentación chilena. ¿Qué podemos esperar de la posición chilena más allá de lo que se ha dicho estos días a través de sus portavoces y de sus representantes diplomáticos? Bueno, va a ser también duro. Chile también va a atacar y va a exagerar un poco la cosa, como ya ha ocurrido en la fase preliminar, ¿no? Aduciendo que Bolivia está tratando de modificar el Tratado de 1904 y de sembrar una inestabilidad en el derecho internacional con estas cosas. Pero bueno, hay que estar preparados, esto es así. Y bueno, más que nada Chile va a tener que explicar, ¿no? Va a tener que realmente rebatir lo que se ha dicho. Y en eso también están en una posición un tanto incómoda, porque cuando uno tiene que explicar, tiene que decir por qué ha actuado de una cierta forma, naturalmente que no está en una posición de comodidad o de confort, si se quiere. Entonces, es un poco duro y parece que, bueno, van a insistir en lo que es el Tratado de 1904, como te decía ayer, y eso me parece un tanto equivocado, una postura que no nos va a llevar a nada, ¿no? Porque decir eso, utilizar ese argumento de que el tratado ha resuelto todo, ya ha sido descartado. La Corte ya ha dicho que la demanda no se basa en el Tratado de 1904, el objeto de la demanda no tiene que ver con el tratado. Entonces, insistir en eso me parece que los va a llevar a un nuevo fracaso. Por último, para una respuesta breve, a raíz de la entrevista de ayer recibimos varias interrogantes respecto a lo siguiente. ¿Existe la posibilidad de que Chile se niegue a cumplir un posible fallo favorable de la Corte en relación a Bolivia y que simplemente diga hasta aquí llegamos, señores? ¿Qué sanción podría recibir en ese caso si fuera su actitud? Bueno, todo es posible, ¿no? Todo puede ocurrir y Chile podría negarse a cumplir el fallo, pero la verdad que yo dudo que eso ocurra porque Chile tiene una postura y un discurso legalista muy marcado, ¿no? Es su política exterior decir que nosotros somos respetuosos de los tratados y que cumplimos el derecho internacional, ¿no? Hemos escuchado muchísimas veces y que los tratados son intangibles, ¿no? Entonces es un discurso ya totalmente interiorizado en la médula de la diplomacia chilena, que difícilmente lo van a poder traicionar, ¿no? Porque si deciden no cumplir un fallo de la Corte Internacional de Justicia, obviamente que se desmarcan y contradicen todo ese discurso. ¿Y la normativa internacional impone alguna posibilidad de sanción a un país que incumpla una norma? Bueno, efectivamente Bolivia puede volver a recurrir a la Corte si es que hubiese un incumplimiento, ¿no? Para hacerlo notar, y en último caso tal vez también recurrir al Consejo de Seguridad, ¿no? Que es el encargado de velar por el cumplimiento de los fallos de la Corte. La Carta de las Naciones Unidas establece que todos los fallos de la Corte son obligatorios para los Estados miembros, ¿no? Y el Consejo de Seguridad es el encargado de velar por el cumplimiento. Y efectivamente el Consejo de Seguridad puede tomar medidas sancionatorias contra los estados que incumplan, ¿no? Pero bueno, eso no ha ocurrido nunca, entonces difícilmente vamos a llegar a tanto, ¿no? Digo, el Consejo de Seguridad, pero sin duda que habrían consecuencias jurídicas, ¿no? En el incumplimiento de un fallo, y eso por lo menos se puede llevar a la Corte nuevamente. Las disposiciones y los caminos están entonces ahí y abiertos. Muchas gracias a Andrés Guzmán Escovari por habernos acompañado por segundo día consecutivo. Ahora sí podrá dormir tranquilo y mañana no madrugar, ya que hay jornada de receso en La Haya. Así es. Gracias, Juan Pablo. Un gusto estar acá. Y estaremos atentos a los alegatos chilenos, los